Buenas noches. Esto es Sin Rodeo, 100 preguntas sin titubeo. En esta noche estamos con el pastor Wilkin de León y todo el mes de septiembre y octubre estaremos alcanzando pastores, el ministerio pastoral que estará impactando nuestras vidas y estaremos en conversación viéndolo desde la óptica pastoral. Estuvo con nosotros el pastor Harry Nieves. Estuvo con nosotros el pastor Carlos Valle, estuvo con nosotros el pastor Harry Torres y hoy estamos con Wilkin de León. También será una noche de bendición donde en cada conversación, gloria al Señor, sin duda aprendemos. Cada respuesta, cada experiencia, cada testimonio. Así que comparta la transmisión, va a ser de gran bendición porque todos estos pastores aportan a nuestras vidas desde la óptica pastoral. Así que tenemos un sinnúmero de preguntas para aprender hoy. La vivencia de un pastor, la prédica pastoral, qué es lo más difícil en el pastorado, cómo descubrir a un lobo vestido de oveja, cuándo un pastor se puede frustrar y demás, entre otras preguntas que tenemos acá, gloria al Señor, listas para poder ser edificado. Así que mi nombre es Alexander Vázquez, bienvenido a Sin Rodeos. Hoy es martes, 10 de la noche en Puerto Rico, hora este de los Estados Unidos. Y queremos agradecer también su apoyo allá a nuestro canal de YouTube. Todos estos videos están subiendo a nuestro canal de YouTube igualmente o a su vez nuestras prédicas. Hay unas prédicas, unas enseñanzas, unos discipulados que estamos allí compartiendo en nuestro canal de YouTube. Esperamos que sea de gran bendición. Por otra parte, invitamos que pueda consultar nuestra página oficial ecodesubo.com. Pues allí podemos anunciar nuestro servicio, los viajes a Israel que son en verano. Viaje a Israel en verano 2024 y también el lanzamiento de nuestro libro No es mi último día, que está disponible en Amazon. Para aquellos que gusten leer 10 testimonios bíblicos de 10 personas de la Biblia que vivieron el día malo, cómo pudieron salir del día de la crisis. Y allí estamos entrevistando a Agar, a María, la hermana de Lázaro, a Pablo, a Pedro, a Jeremías. También estamos entrevistando a Jonás. También estamos entrevistando a la mujer sirofenicia, entre otros personajes bíblicos que nos están hablando cómo vivieron su día malo. No es mi último día, disponible en Amazon. Vamos entonces con el pastor Wilkin de León. Gloria al Señor, para ganar tiempo y estamos tomándonos una taza con café. Gloria a Dios. Aleluya. Y no se vayan porque este pastor también tiene mucho contenido y de mucha edificación. Saludos, hermano pastor. ¿Cómo estás? Bendiciones, Alexander, bendición y paz y a toda la audiencia tuya que está por ahí en un nuevo Sin Rodeos el día de hoy. Mira, contento, amado, de que estés en Sin Rodeo. Gracias por la oportunidad. Sabemos que tienes una agenda apretada en la iglesia y fuera de la iglesia y gracias por tu tiempo acá. Saluda a la audiencia y desde dónde nos estás hablando, pastor. Bendiciones a todos esos hermanos que están ahí conectados. Estamos desde Manhattan, New York, aquí predicando el Evangelio, echando adelante una hermosa obra. Y nada, estamos aquí para responder y para podernos enlazar en todo lo que haya que hacer. Pastor dominicano. Dominicano de pura cepa. ¿Desde cuándo saliste de la isla? Yo salí de República Dominicana un 12 de septiembre del año 2019, hace exactamente 4 años. Salimos de allá hacia la ciudad de Lawrence, en el estado de Massachusetts. ¿Cómo fue esa transición, compañero, de abandonar el Caribe para venir a la nación estadounidense? Fue difícil, pero en el tiempo exacto de Dios, un cambio radical, aunque de mucha bendición, porque me mudé en una comunidad donde más del 90% era totalmente dominicana, es decir, que de cierta forma estaba enlazado con las raíces. Y gracias al Señor, en cuanto a lo familiar, también hubo una preparación con el tema del idioma y todo lo demás. Y fue de mucha bendición, realmente. Pudimos sobrepasarlo todo al principio. Luego entró el COVID y ahí sí las cosas se complicaron un poquito, porque estábamos recién llegados cuando COVID inició. Pues mira, yo creo que estamos casi igual en esta experiencia, porque también yo transiciono a Estados Unidos en plena pandemia. Vengo también del Caribe y vengo a encerrarme en confinamiento. Y creo que cumplimos años cerca también.
Sí, sí, sí. Pastor, ¿cómo pudiste eh, dirigir este ministerio en plena crisis mundial, en pandemia? ¿Cómo pudiste llevarlo a cabo? ¿Cómo pudiste cuidar esto? Bueno, esta parte fue bien difícil, pero creo que ha sido la etapa donde he conocido más a Jehová Jireh. Esto es testimonio real. En plena pandemia, nosotros llegamos a este país única y exclusivamente con una agenda de predicaciones. Los temas migratorios, permisos de trabajo, todo se detuvo en pandemia y todas las actividades comenzaron a cerrarse. No había aviones. Cada vez que ese teléfono llamaba, yo sabía que era para suspender. Era difícil porque era el único medio de provisión que había en ese momento. Lo difícil de todo esto era la costumbre que teníamos de estar en el ministerio. Ahí es donde llegan las dudas. Pero el Señor nos visitó, pudimos ver al Señor obrando en plena pandemia. Estuvo el milagro de mi hija más pequeña porque nos habían dicho que no podíamos tener más hijos y después de 8 años llegó otra niña en plena pandemia. Y básicamente fue un tiempo para estar más en familia y para trabajar más lo dinámico que tiene que ver con esto de las redes sociales. Y por ahí básicamente era que más nos movíamos en cuanto a las administraciones. Recuerdo que volví a salir, a montarme en un avión el 11 de septiembre del 2020. Más de 6 meses en casa, encerrado. Wow. Y era bien difícil, fue bien difícil, pero vimos la provisión del Señor en todo momento. ¿Desde cuándo practicando y viviendo esta fe? Exactamente 5 de mayo de 1996 acepté al Señor y ya en el 98 comencé a dar los primeros pasitos invitándome a otras iglesias a predicar, siendo juvenil, iglesia de la misma organización y así por el estilo. Pero sí ya tienen que hacer unos 27 años. ¿Cuándo comienzas de forma seria en la prédica? Cuando tú comienzas a predicar en el evangelismo, con tu viaje, con tu salida, todo comienza allá en Dominicana. Sí, todo comienza en Dominicana y no es hasta el 2009 que por primera vez salgo del país, 2009. Pero creo que el enfoque ya más directo y serio vino como en el año 2001-2002, después de la high school. Ahí comencé a moverme ya a grandes masas. El Señor comenzó a sacarnos de las provincias. Visité por primera vez Haití. Bueno, si menciono Haití, debería decir que fue antes del 2001-2002 la primera vez que salgo del país. Pero sí fue después que salí de la high school. Ya cuando paso ese proceso, ahí es donde realmente comienza a expandirse el ministerio. El Señor nos comienza a usar ya fuera de la organización, ya en otras esferas, convenciones y así por el estilo. ¿Quién fue esa persona que sembró en ti la fe? O sea, ¿cuál fue ese ser humano? Ciertamente fue Dios quien nos trae a salvación, es Dios. Pero ¿quién fue ese ser humano que trajo la fe a tu vida? ¿Un padre, un maestro, un hermano, un tío? Bueno, en mi caso, yo tenía la afinidad y era el llamado haciéndose latente desde mi niñez. Yo era devoto católico, mi familia era católica. Yo iba a ir al seminario a los 13 años, yo iba a ser sacerdote porque ellos decían que veían una vocación. Pero al lado de mi casa abrieron un campo blanco de predicación y después de una mala experiencia en la iglesia católica, comienzo como niño a visitar ese campo de predicación. Ahí es donde conozco a la que es mi pastora, mi madre espiritual, se llama Sara Moya, y ahí acepto al Señor, comienzo a dar los primeros pininos ahí en el evangelismo, en la iglesia. Fui el primero que se convirtió en esa iglesia, fui el primero que bautizaron en esa iglesia, y fue mi iglesia hasta que vine para Santo Domingo, pero realmente efectivamente la pastora Sara Moya ha sido una persona trascendental en mi ¿Te vida. puedes imitar de ella? Ella me enseñó a orar, me enseñó a orar, me enseñó la seriedad de trazar la predicación. Y a pesar de que no es una mujer, podamos decir una doctora en teología, me enseñó en su manera
a lo que era un mensaje expositivo en aquel entonces. Ya después cuando estudio es que me doy cuenta lo que es un mensaje expositivo, pero ella fue la que me enseñó a predicar la Biblia, O sea que lleva cerca de 25, 26 años predicando. Sí, podríamos decir que sí. ¿Qué fue lo que te costó? ¿Qué tuviste que dejar atrás? ¿Qué tuviste que sacrificar por avanzar en la obediencia al evangelio o al ministerio? Bueno, yo trabajé secularmente hasta el año 2016. Si conocen mi testimonio, yo vengo de una familia de muy bajos recursos, donde no había una cultura de estudio, una cultura de organización. Y yo logro mis sueños de que terminé mi carrera, terminé maestría y logro conseguir un empleo muy satisfactorio, muchísimos beneficios. Y ya para el año 2016 yo no soportaba el peso de llevar la agenda, de llevar pues el peso del trabajo, una gerencia, y yo tuve que tomar la dura decisión de entregarle mi sueño a Dios de lo que yo había logrado. Yo decía, esto para mí es lo más grande que yo he logrado, ya soy un profesional, tengo mi trabajo, tengo como 200 personas que trabajan por debajo de mí, que yo le daba pues soporte, y yo decía, yo puedo seguir predicando y haciendo esto, pero tenía un desgaste, una cosa loca. Yo sabía dejar el auto mío en el aeropuerto de Santo Domingo para ir a predicar a Los Ángeles sábado y domingo, para terminar de predicar, para volver al aeropuerto y volver a la oficina. Me estaba desgastando, o sea, quien el Señor usa para que yo tome la decisión y dejar mi sueño. O sea, yo lo lloré y duré 2 años luchando por no hacerlo. Wow. Fue duro, fue duro. O sea que tenías una batalla de toma de decisiones y quien te da la fuerza para tomar esa decisión fue tu esposa. Sí, cuando mi esposa me conoce, yo soy evangelista, pero yo trabajaba. Y ella decía que al ella venir de una familia un tanto más acomodada, que ella no entendía eso del ministerio a tiempo completo. Y eso me ayudaba a mí. Yo decía, no, es que yo no voy a dejar mi trabajo porque yo tengo que mantener una familia, mi esposa, y luego es ella, el Señor trata con ella, ella es la que me da el empujón, y ahí es que lo hacemos. Ella siguió laborando, ella es abogada, ella siguió con su oficina de abogados, y yo seguí ministrando la palabra. ¿Puedes recordar ese primer mensaje a tus 19, 20 años? Esa primera palabra, ese título del mensaje, ¿podrías recordarlo? Yo recuerdo el primer mensaje a los 14 años. Yo prediqué de Génesis y hablaba de la desobediencia del hombre. Y recuerdo algunas cosas que fueron cruciales ese día, como que me mandaron a poner un saquito, un gabán. Y en aquel entonces, en el tipo de evangelio, me dijeron, tú no te puedes poner unos maones junto con un gabán. Pero sí prediqué sobre la desobediencia del hombre, hablando de Adán y Eva. Ese fue mi primer mensaje. ¿Cuál es el título del mensaje? Llevas 25 años predicando. ¿Cuál es ese título del mensaje durante esos 25 años que causó mayor impacto cuando lo predicabas? Tú sabes que como evangelista, el evangelista tiene la oportunidad de repetir el mensaje. El pastor no. Vamos a hablar de eso en breve. Pero ¿cuál es ese mensaje que dice cada vez que lo predico impacta, bendice? Este título no falla. ¿Cuál es ese mensaje, si lo puedes recordar? Son varios, pero hay uno que realmente para mí eso fue increíble, que fue pan y queso. Pan y queso. Pan y queso. Ese tema. Explícame eso en 30 segundos. Eso es cuando el padre de David le dice a sus hermanos que le lleve a David panes y quesos. Básicamente. El proceso de hacer el queso, el proceso de hacer el pan, trayéndolo a la vida del creyente, a los procesos del creyente, realmente ese tema fue bastante fuerte. Lo recuerdo y tengo años que no lo predico, pero sí sé que fue un tema, recuerdo predicarlo varias veces en grandes multitudes, y también hay uno que se llama de cuerpo a odre,
que hablo bastante de lo que es la prótesis, de lo que es la función del cuerpo de Cristo, que fueron mensajes de verdad que fueron muy poderosos. Ah, no, perdóname. Y a nivel de redes, hay un mensaje que no es mi favorito, que lo prediqué creo 2 veces después que tuve conocimiento de causa, que se llamaba La Gente. A nivel de redes, como a la gente le gustaba mucho el morbo, yo lo prediqué en una iglesia de un pastor muy famoso y ese pastor le ha sacado billetes ese mensaje en YouTube, pero que es un mensaje más de motivación, que si la gente te hace esto, que no te lleves de la gente, que la gente te ama hoy, te odia mañana. Ese mensaje a nivel de redes fue bien conocido. Bien conocido. ¿Qué es lo más que te llena, que te satisface, que te hace, que te alegra, que sientes gozo cuando estás en el ministerio de la predicación? Bueno, yo tengo la línea de pensamiento todavía de hacer el llamado. Yo sé que no todo el que pasa al frente a decir que va a aceptar a Cristo posiblemente sea alguien que va a prosperar en este camino, pero básicamente el hacer el llamado a la salvación y ver el proceso como evangelista, porque como pastor en esa área, de verdad que para mí es bien reconfortante, pero creo que ver las almas pasar. Todavía yo creo en el tema del llamado y creo que sigue siendo positivo. Definitivamente ver las almas venir como evangelista, para mí eso es poderoso. Para aquellos que están entrando ahora, estamos entrevistando a Wilkin de León, pastor, predicador, predicador de 25 años, dominicano que está en Massachusetts y lo tenemos aquí en vivo en la serie Solo con Pastores. ¿Cómo? En Manhattan, New York, estoy ahora. En Manhattan. Ya entre Manhattan. Ven acá, y ese cambio de Dominicana a Manhattan, ¿cómo tú recibiste ese impacto tan complejo, tan ruidoso y tan activo, la ciudad que no duerme? Manhattan está dividida en dos: Bajo Manhattan y Alto Manhattan. El Bajo Manhattan es todo lo que se conoce, Times Square, todo esto. El Alto Manhattan es el área donde vive la gente. Yo estoy en el centro del Alto Manhattan. Vale. Aquí la dinámica es totalmente diferente a cualquier estado, yo creo, del mundo. Y ya luego, cuando entremos al pastorado, te puedo contar muchas situaciones que estamos viviendo aquí, pero gracias al Señor no vivo en esta área, porque vivir aquí no es fácil. Vale. ¿Qué extrañas de República Dominicana? Los cultos. ¿Cómo así? Brother, un servicio en Dominicana, un culto, es bien efusivo, bien diferente. La calidez de la gente, esa hermandad, el tú poder ir, parecido a Puerto Rico, el tú poder ir, visitar a alguien en cualquier momento. Aquí, más en Manhattan, no se ve mucho. No es tan fácil tú asociarte con la gente, no es tan fácil. No, y también que porque es multicultural. Muy multicultural, pero donde yo estoy es un barrio totalmente dominicano, se llama Washington Heights, Vale. que todo lo de Dominicana tú lo vas a encontrar en la calle como si estás en Dominicana. En tu congregación, ¿qué nacionalidades tienes? Tengo 10. Tengo panameños, mexicanos, venezolanos, salvadoreños, tengo hondureños, nicaragüenses, tengo puertorriqueños, tengo, te dije, tengo cubanos, tengo una familia africana, Wow. pero el 30% casi son dominicanos. Ahora que estás en la pastoral, ¿qué extrañas del ministerio evangelístico? Y si quisieras volver a ese tiempo. Definitivamente, te soy honesto, yo no extraño nada del evangelismo, porque cuando yo paso del proceso de evangelista a pastor, ya yo estoy en una situación de desgaste, de tanto viaje, de
salir, tú debes conocer la etapa cuando ya lo que tú añorabas, ahora como que te montas en el avión y la semana pasada que viene otro avión y esa parte para mí fue bien desgastante y por eso no la extraño. Pero y no, tampoco te tengo que responder, no pensaría en volver así. Lo sigo, pero no con la misma intensidad de antes. Mira, ciertamente el que no viaja lo anhela. Pero, El de la gente que quiero viajar, que quiero viajar, que quiero viajar, que quiero viajar, pero cuando esa agenda se aprieta, que tú tienes 3 y 4 aviones al mes, es desgastante. no, y para mí desde Dominicana era peor, porque en Dominicana yo tenía que hacer migración, 2 escalas, 3 escalas a veces. Aquí no, aquí es como si fuera un autobús, es mucho más fácil para mí porque son vuelos locales, pero como quiera. Ahora mismo yo tengo la bendición de poder decir que sí, que no, y no tener esa agenda tan full, pero como quiera, estoy ministrando hasta sábado en la noche para volar en la noche para estar en la iglesia el domingo. ¿Cuándo te enteras o cómo sabes que es llamado pastoral? No sé si te pasó a ti, pero yo era de los que se negaba. Yo era de los que se negaba. Yo creo que el Señor me comenzó a trabajar el corazón y yo no me daba cuenta. El Señor me comenzó y a los que están ahí, que tienen un ministerio evangelístico, yo quiero que tomen esto en cuenta. El Señor comienza a trabajar desde el corazón. Tú comienzas a ver necesidades en la gente que antes no veías. Tú comienzas a pensar en lo que vas a predicar para edificar y no solo para matar. Pero yo creo que el clic mío vino en la pandemia. ¿Por qué razón? Porque cuando caigo en la pandemia, que todo se cierra, comenzaron a abrir esporádicamente las iglesias. El pastor donde yo estaba, que es un pastor anciano, un hombre que amo, se llama Víctor Harvis, nos dio a mí y a mi esposa unos retiros los miércoles para que lo dirijamos, porque yo no estaba viajando. Y yo veo que el primer día que vamos habían 3 señoras orando. Y comenzó poco a poco, miércoles tras miércoles, a ir gente, a ir gente, a ir gente, y a movilizarse gente, que nosotros llegamos a tener, Alexander, hasta 100 personas en los retiros. Gente que tenía permiso en los trabajos. Pero él hacía un trabajo comunitario muy fuerte, que llevaba comida, y él me dijo, yo necesito, como no manejo, que usted sea mi chofer. Y en ese año y medio siguió predicar, que lo ayudaba a él, la consejería de él, viendo lo que él hacía, viendo su amor, fue despertando en mí ese anhelo por el pastorado. Pero en mi mente y en mi boca yo decía que ni vivía ni pastoreaba en Nueva York. Y aquí nos trajo el Señor. ¿Cuánto cambió tu prédica? Yo creo que más de un 70%. Tú como predicador y como pastor sabes que no es lo mismo predicarle a la iglesia, a la congregación domingo tras domingo, que cuando te invitan como evangelista. Muchas veces te invitan a un congreso de jóvenes, a una convención, y no quieren un mensaje pastoral, quieren que tú seas el mismo evangelista que eras antes. Pero yo creo que sí, me ha cambiado mucho la preocupación por dejar una palabra, por edificar. Eso me ha cambiado mucho. Antes uno lo que quería muchas veces era impresionar, o tenía la carga del momento de que hay varios predicadores y yo no me puedo quedar por debajo, el orgullo muchas veces. Ya no, ya uno está centrado y uno lo que quiere es bendecir al pueblo y edificarlo, claro que sí. Pero ha cambiado. ¿Cómo Wilkin de León puede alcanzar un mensaje fresco semanal? O sea, déjame como la pregunta te la hago. Porque acuérdate que el evangelista repite mensajes. Eso es un misterio. El pastor tiene que traer una palabra fresca semanal y repetible. ¿Cómo logras no repetir el mensaje y que sea fresco semanal, algo nuevo? Mira, eso es un tema difícil porque puedo sonar desorganizado, a veces no. Yo soy del tipo de predicador que me llega el clic, puede ser hasta antes de subir.
al púlpito. Yo preparo mi sermón, pero en mi caso, tengo la vieja estrategia de las series, de predicar en series, que es vieja, pero es muy buena y efectiva. Yo trato de hacerlo partiendo de la necesidad del pueblo. En mi iglesia el tema es diferente porque yo soy de los que creo que no por obligación tengo que predicar yo, pero hay una necesidad por la que tengo que hacerlo. Pero las series para mí son de mucha bendición porque te abren el mundo, te abren la mente y ya por lo menos tú tienes un tema y tienes por dónde fluir. Pero las series para mí son trascendentales y sin quererme escudar, creo que a la mayoría de los predicadores les pasa esto. Hay días donde me llega el clic antes de ir a la iglesia o en la madrugada o la noche antes y lo voy haciendo. Pero básicamente el mismo ejercicio del arte de predicar te va dando estrategias semanales que tú ves una palabra y tal vez te ha pasado también a otros colegas. Tú ves una palabra que predicó algún compañero y de esa misma palabra a ti te sale 100 palabras que a él no le llegaron, te llega una iluminación nueva y también es un recurso que creo que es aceptable para todos. ¿Te ha dado el caso de prepararte el bosquejo, ya estás listo, pero cuando llega el momento, creo que el 50% o el 60% del bosquejo no lo entregaste? Muchísimas veces. Y es algo con lo que he lidiado y que me ha dado duro en algunas ocasiones porque uno quiere ser aplicado, pero es que en el momento yo tengo compañeros, colegas que son expertos en eso, en aprovechar el clic, pero hasta ahora yo tengo la presión de que me gusta dar lo que traje y eso es un tanto comprometedor. Pero ahí vamos. Hablando de la palabra, ¿cuál es tu historia bíblica favorita y por qué? Yo me siento con mucha afinación hacia David, aunque suene cliché. A mí me encanta David y me encanta mucho la historia de redención de David. Incluso la semana pasada prediqué algo que se ha quedado en mí acerca de David y fue aquel momento en el que, hablando del cansancio, la Biblia habla de que ya David después de viejo quería seguir luchando y la Biblia dice textualmente que se cansó. Entonces, para mí, todo lo que tiene que ver con David es de mucha afinidad a su restauración, la clásica lucha contra Goliat, pero de verdad que David es un hombre de mucha admiración para mí y del que he predicado mucho y del que me he sentido muy edificado. Que si tuvieras a David de frente, ¿qué le preguntarías? ¿Cómo él logró que Dios dijera que tenía un corazón semejante al de él? Porque fue pecador, porque falló, tuvo muchas herramientas, pero me gustaría, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Aunque teológicamente conocemos la respuesta, pero él, ¿qué hizo para lograr todo eso? Me encantaría saberlo, me encantaría. ¿Cuál fue el error que cometió Wilkin comenzando su pastorado? Querer hacer cambios radicales fuera de tiempo. Yo no se lo aconsejo a nadie. Aunque yo llego a una iglesia que ya la conocía y nos pidieron que llegáramos como pastores, era una iglesia que quería cambios. Y con mi cosmovisión de tanto haber predicado, de tanto andar en las naciones, de conocer tantos pastores, yo decía, aquí hace falta esto y esto. Y creo que hay algunos cambios que fui muy radical en hacerlo. Y después que el tiempo pasó, me tuve que decir, esto podía esperar más tiempo, esto podía esperar más tiempo. Gracias al Señor que no tuvo fuertes consecuencias, pero en mi interior yo sabía que lo hice muy rápido, que podía esperar. Esa es la realidad. Y le aconsejo a todo
que llega a una congregación, claro, cada quien tiene diferentes situaciones, pero usted llega a una congregación, conozca su congregación antes de introducir cambios, porque cada cambio te puede perjudicar o te puede beneficiar. Como el pastor Wilkin, de verdad, para aquellos que están entrando, estamos con el pastor Wilkin desde Manhattan y estamos en la serie Solo con Pastores y estamos aquí hablando sobre la óptica pastoral y estoy siendo muy, muy edificado. Compañero, ¿cómo, cómo manejan la crítica? Definitivamente, la familiaridad mata la honra. Cuando yo estoy tan familiarizado con la gente, me va a doler la crítica más que si no lo esté. En mi caso, no sé si tal vez por ciertas distancias no siempre me llegan las críticas directamente. O sea, yo he tratado de acostumbrar a la gente a que me diga, a que si me va a decir, me dijeron, me tenga que buscar el testigo. Pero en particular, yo sufrí mucho en el evangelismo por el tema de la crítica. Yo traté de prepararme en el pastorado y mentores me enseñaron a que iba a tener que lidiar con ella. Errores que cometí también fueron esos, no saber manejarla, pero yo trato de ignorar en público y de aprender en privado. Me criticas en público, trato de ignorarlo en público, pero en privado aprendo y trato de buscar lo que me está diciendo, por qué razón, si realmente tengo la culpa, si es, o sea, aprendo en privado. ¿Un pastor podría llegar a la frustración? Claro que sí. ¿En qué momento podemos como pastores llegar a ese límite de frustración? ¿En qué momento, qué podría provocarlo? ¿Me puedo abrir? Vamos. Llega destruido a la iglesia, tiene cierta admiración por ti. Esa persona te llega a la iglesia y tú duras 8 meses con tu esposa sanándolo, ayudándolo. Logras activarlo en la iglesia, le abres puertas, lo bendices y de un momento a otro se despide de ti por un texto. Eso duele. Duele que después del servicio un matrimonio fallido, un matrimonio que llegó a la iglesia derrotado, tú te sentaste en su casa, tú lo ayudaste, le diste liberación, se convirtieron en parte tuya y que un domingo después del culto te digan, pastor, nos vamos de la iglesia porque el jueves nos mudamos de estado, 4 días antes. Esas son cosas que frustran a un pastor. Esas son cosas que frustran a un pastor, que tú, porque aún tú sabiendo que tienes que desgastarte, siempre el ser humano espera una respuesta. Y ahí está el error. Ahí está el error. Tenemos que hacerlo sin esperar, pero es hasta inconsciente tú ver que alguien en quien tú has invertido, tú quieres ver los frutos, ver una persona predicando, pero simplemente que se despidan por un texto y te digan, no vuelvo, me voy a dar un tiempo en el mundo, o esas cosas frustran. Tú sientes que perdiste tu tiempo. Eso duele. Eso duele. ¿Cómo recuperarse luego de una frustración, luego de un dolor así de ingratitud o de despedidas o de éxodos? ¿Cómo podríamos recuperarnos? Definitivamente el Señor es que nos ayuda, Alexander, porque las heridas están ahí, pero tú ni puedes descargarte con el pueblo. ¿No? Wow. Pero ante cada duda, ante cada situación difícil, ante cada herida, uno va aprendiendo también, uno va aprendiendo en el camino. Y yo creo que el mismo aprendizaje te va poniendo a ti ese cerco. Y por eso es que la mayoría de los pastores de la vieja guardia llegan a tener esa paz, porque es que han pasado tanto, que ya tienen ese cerco. Seguimos confiando, pero ya con la sapiencia de que en cualquier momento, bueno, las almas son del Señor, no de uno. Pero
Sí, el Señor definitivamente hay que ayudar, porque ahí entra el hombre, ahí entra la frustración y tiene el Señor que hacerlo por obligación. Y ahí se ve si el llamado es genuino. Exactamente. Ahí es que tú demuestras tu llamado. Ahí es. Cuando tú ni lo bloqueas de las redes, ni los maldices, ni los haces sentir mal, sino que oras por ellos, los bendices y en algunos casos hasta le das seguimiento. Presta atención a la pregunta, compañero. ¿Cuál podría ser el arma mortal para un pastor? Arma destructiva que lo puede sacudir como destruir su ministerio para siempre. ¿Cuál podría ser el arma mortal para un pastor? Yo creo, número uno, el descuido. Si te descuidaste y le tomaste familiaridad a lo que pueda pasar domingo tras domingo, te vas a secar. Si te acostumbras a solamente ver el ministerio como un trabajo, ya no te preparas, ya no tienes la pasión, yo creo que es el comienzo de un declive, la pérdida de pasión. Eso comienza a traer en ti una familiaridad que ya ves el púlpito como algo común. Y yo siempre le pido al Señor que guarde eso, esa pasión, porque si eso se pierde, Alexander, yo creo que todo va de capa caída. Pasión, el no descuidarnos en esa parte. Porque es que detrás de eso viene todo. Viene todo. Hablando de altar, oye esta pregunta, compañero, que de hecho muy nutritiva tus respuestas. ¿Qué es lo más difícil? ¿Subir al altar o bajar de él? Subir definitivamente. Porque existe algo que un evangelista no puede hacer. El evangelista tira la bomba y se va. Pero el tú subir a un altar con el chisme de la semana en la cabeza y no soltarlo del altar, habla de tu madre. Tú subir al altar sabiendo que hay personas que pueden estar anotando tus errores para después en una reunión decírtelos, eso es ser maduro. Por ende, me voy 1000 veces con subir al altar, porque aunque tienes la dependencia de Dios, humanamente tienes una carga de que aconsejaste a alguien, de que alguien pecó, de que alguien hizo malo, y tú, por respeto, no denunciarlo de ahí arriba, ni reprender de una forma que no sea ética, que no sea bonita. Entonces, definitivamente subir es lo peor, porque es que uno lleva una carga semanal y tú tienes que tratar de manejar tus emociones para que no se reflejen el domingo. Eso es duro. O sea que el chisme de la semana no puede ser el mensaje del domingo. Exactly. No puede ser el mensaje del domingo. Y esto es algo con lo que todos luchamos. Pero hemos sabido tener que engavetarlo y a veces lo pongo en el bosquejo y mejor lo borro para que se me olvide, porque no vale la pena. Y no edifica. O sea que el mensaje tiene que estar totalmente limpio. Debe de estar limpio con su ingrediente de reprensión, pero de una forma ética, de una forma elegante, no maltratando al pueblo, ni maltratando a esa persona. O sea, hay que cuidarse de que lo que te confiesen en la semana, tú no lo digas el domingo. Claro. Tan simple como eso. Subir es lo más difícil. Y te digo algo, ¿por qué subir es más difícil? Porque en el evangelismo tú bregas la fama. Y cuando bajas, ya no es cualquiera que te hace creerte la última Coca-Cola del desierto. Por eso subir es más difícil. ¿Crees que el pastor debe predicar todos los domingos? No, pero existen necesidades y todo va a depender del escenario que tú tengas. Si tú no tienes un equipo confiable que siga tu visión y si no has preparado un equipo, alguien en quien para mí el altar es algo serio. O mejor, vamos a cambiar el término. El púlpito, el ministrarle a la gente es algo serio. Entonces yo creo que no tiene que predicar, pero si usted no tiene un buen equipo que vaya a transmitir la verdad de Dios, no como tú,
pero que vaya la visión alineada, prefiero mejor que no se haga. En mi caso, en 3 años, solo hemos predicado mi esposa y yo. Wow. Domingo, a menos de la iglesia. Pueden haber invitados en eventos, pero domingo lo han hecho así. Ah, bueno, y días del padre o actividades así ha predicado mi secretaria, pero hemos estado trabajando en preparación de predicadores porque es bien desgastante. Estamos trabajando en eso y pronto vamos a poder soltar a muchos en el nombre del Señor. ¿Cómo? Tú podrías durar 2 horas, tú estás bueno. ¿Cómo mover a alguien de su ministerio? Cuando hablas de ministerio también te refieres a posiciones. Sí, por ejemplo, hay que bajar el baterista, tienes que mover ese cantante, ese ujier, hay que darle reposo. ¿Cómo yo puedo mover a la presidenta de dama? Este presidente de jóvenes no está funcionando, me está atrasando. ¿Cómo tú haces cómo podemos hacer el movimiento ministerial, ya sea moverlo de ministerial o retirarle el ministerio? Es duro y difícil, porque, por ejemplo, en mi caso, el tema de la música, no son tantos los músicos que tengo, pero por asuntos muy personales he tenido en algún momento que hacerlo. Y es duro y te sientes hasta culpable cuando el domingo no hay la música que tú quieres. Pero yo creo que hay que concientizar a cada uno. Yo creo que hay un desgaste en cada persona y que también si hay faltas hay que hacerlo. En mi caso, como iglesia, me ayuda mucho el tema de que al pertenecer a una organización hay reglamentos y uno se abraza del reglamento para tomas de decisiones. Y ahí lo veo positivo porque si no fuera así tendríamos a un mismo oficial 20 años en una posición. Y estamos claros a nivel financiero, a nivel, qué sé yo, en todas las áreas, psicológicamente incluso, que ya cuando alguien tiene mucho tiempo en una posición, comienza a sentirse dueño de esa posición. Y por obligación hay que hacer movimientos. Pero ahí es donde entra el reglamento y por ahí uno se abraza. Esa persona que lleva 10 años en la misma posición que se cree dueño, cuando le retiras la función, podría abandonar la congregación. Pasa mucho. Pasa mucho, por ejemplo, una iglesia donde no se enfoque por el reglamento. Por ejemplo, nuestro reglamento habla de que cada posición puede tener 3 periodos de 2 años. Pero si, por ejemplo, aquí en mi iglesia no se llevaba y cuando yo llego, quiero hacer los cambios, por obligación tengo que sacar el alma fila, que después de la Biblia es el reglamento para la organización. Y eso me ayuda mucho. Eso me ayuda. ¿Con quién, oye, compañero, con quién no debe desahogarse un pastor? Puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero es real. Existen situaciones que no es bueno desahogarse con la esposa, aunque sea la pastora, pero si hay alguien que yo tendría que decirte que no, es con los hijos, porque tú los quieres, porque tú marcas a tus hijos y porque crecen con un esquema de visión de que la iglesia lo que hace es maltratar a su papá. Yo, por ejemplo, de 16 años, que ministra los domingos, domingo tras domingo, en el Ministerio de Adoración y Alabanza. Hay situaciones que yo manejo a lo interno, que yo no quiero que ella la sepa, porque la daño. Y es lo que es el error que ha cometido muchos pastores, que después del culto vamos a cenar y todo lo que pasó en el servicio se habla en la mesa. Y eso va creando en el subconsciente de esa niña, de ese niño. En esta iglesia lo que hacen es que maltratan a mi papá, en esta iglesia no aman a mi papá, en esta iglesia me están robando a mi papá. Entonces yo creo que los hijos no merecen conocer las sombras grises del ministerio hasta un momento X que haya una madurez. No lo merecen. Excelente, excelente. Cuán importante y qué tipo de función extraordinaria realiza la esposa de un pastor.
Bueno, por la dinámica, por lo menos en mi caso, te voy a hablar de mi caso, por la dinámica que vivimos en esta ciudad, nosotros solo damos servicio 2 veces a la semana físicos, pero tenemos una programación virtual donde ella es pieza clave. Y en mi caso, al ella ser pastora también, en la mayoría de las decisiones de la iglesia, ella es parte fundamental. Ella es mi mano derecha. Ella es mi mano derecha. Ella no es la esposa del pastor. Ese título yo lo eliminé. Ella no es la esposa del pastor, ella es la pastora, porque hace las funciones. ¿Cómo? Ponte el cinturón. Dale. Atiende. ¿Cómo tú identificas el lobo vestido de oveja? Suena contraproducente, pero dándole fuerza. Explícame eso. Alexander, ¿tú quieres saber lo que es la gente? Dale poder. Dale poder. Dale poder. Dale aunque sea bajito una posición. Dáselo y te vas a dar cuenta. Dale alguna responsabilidad. Alguna responsabilidad en cualquier grado. Y te vas a mostrar que el lobo con una posición puede ser de vocal, ya mira a la gente diferente. Yo creo que dar poder es el filtro para tú conocer a cada uno. Mira cómo te van a tratar cuando ya lo que vinieron a buscar. Y ahí es donde entra mucho el discernimiento del pastor. Yo creo en el discernimiento. Yo creo que en el discernimiento del espíritu. Pero definitivamente yo le doy poder, yo lo pruebo, poquito a poquito, en pequeñas dosis. Y eso a mí me hace saber lo que hay. En la India es un país con múltiples recursos, es un país rico en recursos, pero se mantienen pobres. La India es un país muy escaso, llana y sencillamente porque tienen vacas sagradas. Al no tocar las vacas, se han mantenido estancados y solamente de ellos producen la leche, pero no la toco. Y de esa vaca puedo ciertamente generar y hacer crecer el país. ¿Sabes que en nuestras iglesias hay vacas sagradas que no me atrevo a tocarlas? Pero esa vaca tal vez está estancando el progreso de un área ministerial. ¿Has identificado las vacas sagradas? Claro que sí, claro que sí. Las que eran vacas sagradas. Las que eran vacas sagradas. Las vacas sagradas casi siempre tienen mucho poder en las iglesias. Y especialmente podría ser aquellos que llevan mucho tiempo que se creen dueños. Casi siempre. Casi siempre. Y hay pastores que tal vez no se atreven a tocar la vaca sagrada porque si la toca provoca un éxodo. No es mi caso, pero creo que hay muchos que le ha pasado. Pero ahí donde entra la madurez del pastor para tú saber desarticulizar las redes. Tú abrirle la mentalidad a la gente para que vean y no gritar yo soy el pastor, sino ganarte que la gente te diga amamos al pastor. Pero hay que tener sabiduría para comenzar a quitar todos esos nidos y todas esas telas que tenga esa vaca sagrada para después entonces tú cortarla. Porque hay que cortarla. Esto está buenísimo. Que tú, como pastor, fíjate, déjame seguir porque esto está bueno. ¿Cuál es tu opinión con relación, óyeme bien, cuál es tu opinión con relación a este predicador que sube al altar y creó una confusión en su mensaje? Este predicador llegó y podría provocar una división tras una doctrina que no es la que predicas. Está soltando algo emocional y no escritural,
¿Cómo poder resolver esto y cómo evitarlo? Ok, voy a comenzar de atrás adelante. ¿Cómo lo evito? Yo particularmente tengo unos filtros un poco radical con eso. Aquí no entra nadie que yo no conozca o que yo no recomiende. Me traen un predicador, pastor, mire, podemos invitar a tal persona, a tal persona. Los que han entrado así sin yo conocerlo, he sido radical. Cualquier cosa usted tiene, la responsabilidad es suya. Tan simple como eso. Pero Alexander, yo evalúo, hay puntos que he tenido que desarticulizarlo con la gente y hablarle claro y decirle, esto no es así, esto no es así, después de, o en algunos puntos que crean confusión. Pero yo he estado al punto de incluso quitarle el micrófono a algún hermano que ha venido. He estado al punto y no lo he hecho porque he tratado de crear una iglesia madura. Aquí hay algo que nos puede hacer bien, un arma de doble filo para los pastores. La iglesia se enamora tanto de tu mensaje que tiende a comparar el mensaje del que viene. Correcto. Entonces, ahí es donde uno como pastor tiene que ser sabio de ver quién va a entrar o no, pero definitivamente hay palabras donde uno tiene que sentar la iglesia y si tiene que hacerlo después del mismo servicio, hacerlo. Y aconsejar al hermano también, porque a veces la falta de inexperiencia es la que hace que se cometan esos errores. Sí. Es importante y casi culminando, compañero pastor, es importante que un pastor rinda cuenta. ¿Y por qué? Definitivamente sí, estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Yo creo que necesitamos una persona y eso te da a ti un nivel de credibilidad. Para eso existen asambleas, reuniones. No creo que de todo haya que hacerlo, pero en los temas principales sí hay que hacerlo. Creo en tener un grupo de aliados, un grupo de una junta de gobierno que te ayuden. Definitivamente creo que sí, te ayuda a ti, te pone un escudo a ti para futuro y, y siempre he creído en eso y lo apoyo también. No creo en ese pastorado donde tú eres lo máximo, que no tienes que hablarle a nadie. No, no creo en eso. ¿Por qué es tan importante que tus hermanos, que tu gente, que la Grey, que la población asignada y aquellos que nos están escuchando, cuán importante es congregarse y por qué? ¿Qué beneficio trae esto? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Congregarte crea una alianza con el cuerpo. Y en estos tiempos esa pregunta me encanta, Alexander, porque, y yo lo sufro, porque al haber invertido en lo tecnológico y el transmitir los servicios, hay gente que se quedan, no es lo mismo. Definitivamente crea un vínculo que desde tu casa tú no lo vas a crear. Y porque es un mandamiento bíblico, no un mandamiento, sino es una postura teológica que da el apóstol, es algo que está incrustado en la palabra y que es parte de la obediencia que nosotros podemos crear como creyentes. Si la Biblia lo dice, pues yo lo hago, pero no es lo mismo. Hay un ambiente de familiaridad que se crea, que por lo menos aquí, al ser la mayoría hispano, que después del servicio tú ves la gente afuera hablando, eso no se consigue desde la casa. Y por lo menos yo me he preocupado que esa sea una de mis claves para el crecimiento de la iglesia, la familiaridad. Vamos a comer juntos, vamos a hacer esto juntos. Y congregarse definitivamente te da eso, te ayuda. El pastor necesita o es, ¿cómo lo pregunto? ¿Es necesario que el pastor tenga tiempo de vacaciones? Acuérdate que venimos de una temporada, de una escuela donde hay que predicar
5 veces a la semana, hay que estar pastoreando 52 semanas, que el diablo no vacaciona, que muero con las botas puestas, que nadie me baja del altar porque tengo que estar en el timón. Pregunto, ¿es necesario poder el pastor tener ese tiempo de vacaciones? Muy necesario, muy necesario. De la forma que sea, es muy necesario. Tal vez no tomarla toda junta, no irte un mes completo de la iglesia, pero el agarrar una semana, 2 semanas juntas, te recarga, te bendice, te ayuda. Y los que tenemos hijos, también les dice que la iglesia no le está robando el tiempo hasta de vacacionar. Lo que yo creo es en la organización y así yo lo hago por temporada, pero claro, claro que es así. Incluso hay un hombre muy influyente, a ese hombre influyó mucho en mi predicación, que yo lo vi diciendo que para qué vacaciones, hasta hace poco tiempo, que, que él va a vacacionar en el cielo, que él se quiere desgastar para predicar. Yo como que no pienso así, porque este cuerpo se cansa, se desgasta y necesita recargarse. Ajá. A vacacionar, Ahí está. a vacacionar. Mañana, pastor, he sido muy nutrido, muy bendecido y edificado en esta hora. Quiero agradecer su tiempo, la hora, su contenido, sus respuestas durante este tiempo, no solo a la audiencia, sino también a mí. Le seguimos, le respetamos, le admiramos por muchos años, no solamente por su calidad ministerial, sino por su calidad de persona. Gracias por estar con nosotros en Sin Rodeo, me ha bendecido. Quisiera que tuviera palabras finales a la audiencia y a su vez pueda compartir plataformas para seguirle. Amén, Alexander. Las mismas palabras para ti. De verdad que eres un ministro competente del nuevo pacto. Así yo lo veo. Alguien que dé mucha bendición a mi generación y que también nos paseamos. Te he visto predicar. Creo que fue en Georgia que nos juntamos y fue de mucha bendición. Y a través de las redes lo que tienes mucho para dar y respetamos eso. Gracias. Gracias por dejarnos estar aquí compartiendo tantas cosas. Yo creo que 1 hora fue poco. Hay una experiencia de cómo llegué al pastorado que después te la cuento. Y gracias a los que estuvieron ahí a esta hora también. Aquí mismo en Instagram, Wilkin de León. Estamos tratando de darle forma también al YouTube de Wilkin de León. En Facebook, YouTube, en Facebook, Wilkin de León. Y nada, estamos a la orden para lo que sea. Esperamos vernos muy pronto y gracias a todo el que estuvo conectado ahí. Gracias por compartir la transmisión. Y adelante, cuando vayan a Manhattan, Manhattan no solo está siendo reconocida porque se cayeron las Torres Gemelas ni por Times Square. En la 187 Street Dios está haciendo cosas grandes. Todo aquel que esté en Manhattan y esté buscando dónde congregarse, busque esta congregación. Hay contenido, hay palabra, hay adoración. Wilkin es una persona que respeta la predicación. A su vez invitamos que pueda conseguir el contenido del pastor. Acá en Instagram lo seguimos en YouTube. Así que, de nuevo, gracias Wilkin y anhelo volverte a ver en persona. Pronto será, muy pronto. Dios bendiga a toda la audiencia. Buenas noches. Esto es Sin Rodeo, 100 preguntas sin titubeo, juntamente con el pastor Wilkin de León. El próximo martes estamos con otro pastor también de gran bendición. Todo el mes de octubre estamos también honrando a los pastores. Pastor Wilkin, saluda a su esposa, a su congregación. Buenas noches, que descansen. Amén, igual a todos. Dios me les bendiga. Yes.